El sueño de viajar en una hora por todo el mundo ya no es una fantasía, sino una realidad. En una revelación que ha conmocionado al mundo de la aviación, China ha presentado un caza hipersónico que no solo rompe barreras, sino que las elimina. Imagine un avión tan avanzado que no solo supera Mach 5, sino que redefine los límites mismos de la velocidad y el combate aéreo. Una máquina tan vanguardista que hace volar lo que antes se creía imposible. Pero lo más sorprendente es que este avión no solo es rápido. Viene con un giro alucinante que cambiará por completo nuestra forma de pensar sobre el futuro de la aviación. ¿Qué hace que este avión de combate sea diferente a todo lo que el mundo ha visto jamás? Prepárese para una inmersión profunda en el revolucionario salto de China en tecnología militar. Se trata de un cambio radical y no querrá perdérselo. Sistemas de propulsión innovadores para reactores hipersónicos. El secreto del vuelo hipersónico radica en su propulsión. Un sistema de vanguardia que fusiona varios motores de alto rendimiento en uno solo, lo que permite alcanzar velocidades que antes se consideraban imposibles. El núcleo de este avance es el motor chino Nanqiang No. 1 Mutter de China, un híbrido avanzado que integra tecnologías de turbofán, cohete y ramjet. Este sistema de propulsión multietapa permite a la aeronave pasar suavemente del despegue subsónico a la aceleración supersónica y, en última instancia, superar Mach 5 y entrar en territorio hipersónico. El verdadero cambio es la eficiencia, a diferencia de la propulsión tradicional, que quema inmensas cantidades de combustible a velocidades extremas. Este motor está diseñado para ofrecer el máximo rendimiento con el mínimo desperdicio de energía. Al cambiar estratégicamente de modo de propulsión en las distintas fases del vuelo, optimiza el consumo de combustible y mantiene una velocidad vertiginosa. Sin embargo, mantener una velocidad de Mach 6 y más conlleva enormes retos de ingeniería, entre los que destaca la gestión del calor y la presión extremos, que podrían poner en peligro la integridad estructural de la aeronave. La versatilidad del motor Mutter brilla en su funcionamiento dinámico. En el despegue, utiliza turbofanes, la opción más eficiente para velocidades bajas. Una vez que la aeronave supera la barrera del sonido, entra en acción el motor cohete, que proporciona el empuje bruto necesario para superar Mach 3. Cuando el reactor entra en velocidades hipersónicas, los ramjets o scramjets toman el relevo, aprovechando el flujo de aire supersónico para generar propulsión sin necesidad de los compresores rotativos tradicionales. Esta transición entre los modos del motor debe ser impecable. Cualquier error de cálculo en la dinámica del flujo de aire podría provocar turbulencias, el apagado del motor o un fallo catastrófico. Diseñar un sistema de propulsión capaz de hacer frente a estas condiciones extremas no es tarea fácil. La forma misma de la aeronave, desde sus tomas de aire hasta sus toberas de escape, debe diseñarse meticulosamente para gestionar las interrupciones del flujo de aire que podrían desestabilizar el vuelo. Las turbulencias a velocidades hipersónicas no son solo un inconveniente, sino una posible sentencia de muerte tanto para el avión como para su piloto. Para combatirlas, los ingenieros están experimentando con materiales revolucionarios y sistemas de refrigeración capaces de soportar temperaturas superiores a las de la lava fundida. Pero incluso si se superan estos obstáculos tecnológicos, se plantea una cuestión mayor: ¿hasta qué punto son sostenibles los motores hipersónicos? Viajar a Mach 6 exige una inmensa cantidad de energía, genera un calor intenso y consume grandes cantidades de combustible. Sin avances en la eficiencia del combustible y las fuentes de energía alternativas, el vuelo hipersónico puede seguir siendo un dominio exclusivo de las aplicaciones militares y las misiones de alto riesgo, en lugar de los viajes cotidianos. El futuro de la aviación hipersónica no depende únicamente de la propulsión, sino de la integración de estos reactores en un mundo que actualmente no está hecho para ellos. Desde la infraestructura hasta el control del tráfico aéreo, todo debe evolucionar para adaptarse a velocidades que podrían reducir los viajes intercontinentales a meros minutos. Pero aquí está la posibilidad más emocionante: ¿podría ser esta tecnología el trampolín para algo aún mayor? Con las velocidades hipersónicas coqueteando con el límite del espacio, estamos al borde de una nueva era en la aviación, una en la que los cielos ya no son el límite. Un cambio radical en el transporte aéreo. La invención china del Nanqiang No. 1. Un avión hipersónico capaz de alcanzar Mach 6, puede revolucionar el transporte aéreo, aunque aviones supersónicos como el Concorde ya habían causado olas en la aviación comercial. El Nanqiang No. 1 lo lleva unos cuantos pasos más arriba, rompiendo todas las barreras de velocidad, tecnología y eficiencia.
El concepto de un avión que vuele de Nueva York a Londres en menos de una hora suena casi demasiado bueno para ser verdad, pero China está demostrando que tales realidades ya no son dominio de la ciencia ficción. Se prevé que esta innovación revolucione la forma en que percibimos los viajes internacionales, permitiendo a los pasajeros viajar por todo el mundo en cuestión de minutos, lo que posiblemente reorganice todo el modelo de negocio de las aerolíneas. Esta innovación se basa en varios elementos tecnológicos, como el sistema de propulsión extremadamente especializado que constituye el núcleo del reactor, el sistema de propulsión multietapa, en el que se integran el turboventilador, el cohete y el ramjet, presenta la ventaja de una progresión sin fisuras de las velocidades subsónicas a las hipersónicas, sin comprometer la eficiencia ni el rendimiento. No obstante, se vislumbran en el horizonte algunos retos importantes, aparte de las dificultades mecánicas. El vuelo del reactor a velocidades tan fenomenales, produciendo por cierto temperaturas de 2500 grados centígrados, es una consideración principal a la hora de planificar su aplicabilidad práctica para su uso a gran escala comercial. ¿Pueden estos sistemas soportar las tensiones de los vuelos rutinarios de larga duración? Esta sigue siendo una cuestión primordial para los investigadores e ingenieros, que se esfuerzan por perfeccionar el reactor. Aunque los vuelos hipersónicos pueden reducir considerablemente la duración de los desplazamientos, es necesario superar varios obstáculos logísticos y económicos para que esta tecnología se generalice. En primer lugar, los costes de desarrollo, funcionamiento y emisión de billetes harían que el viaje hipersónico fuera inaccesible para la mayoría de los viajeros. Con una capacidad de tan solo 10 plazas, el Nankiang No. 1 se destinará probablemente al segmento de lujo, en el que personas o grupos adinerados podrían desembolsar sumas considerables. Pero, ¿podría la creación de estos reactores inspirar en el futuro un mayor interés por los viajes de alta velocidad a precios más asequibles? La viabilidad de que los viajes hipersónicos salgan de la burbuja del mercado de lujo dependerá, en gran medida, de la capacidad de reducir costes mediante la innovación y la producción en serie. Otra cuestión relacionada con los viajes hipersónicos es el coste medioambiental. Dado que los vehículos hipersónicos consumen enormes cantidades de combustible para viajar a Mach 6 veces la velocidad del sonido, el precio medioambiental podría ser elevado, sobre todo teniendo en cuenta la creciente preocupación por la huella de carbono y el calentamiento global. ¿Existe un equilibrio entre velocidad, eficiencia y ecología en los aviones hipersónicos? Esta será probablemente una de las variables más importantes para decidir hasta qué punto se utilizarán estos aviones en los próximos tiempos. Además, el sonido producido por estos reactores a tales velocidades puede dar lugar a nuevas normativas y limitaciones, sobre todo en regiones pobladas. Mientras China y otras naciones compiten por avanzar y perfeccionar la tecnología hipersónica, la perspectiva de una mayor rapidez en los viajes internacionales tendrá que sopesarse con factores medioambientales y normativos. ¿Superarán las ventajas del vuelo hipersónico los retos a los que se enfrenta actualmente? ¿O seguirán siendo estas maravillas tecnológicas una forma de transporte elitista para unos pocos privilegiados? Punto para los viajes espaciales. Los viajes Point Space, en los que los aviones comerciales salen de la atmósfera durante un breve espacio de tiempo antes de regresar a la Tierra para acortar significativamente los tiempos de viaje, son un avance futurista en la aviación. El concepto consiste en que los viajeros se eleven por encima de la atmósfera terrestre, donde viajarán a velocidades hipersónicas durante parte del trayecto, evitando las rutas aéreas convencionales. En teoría, acortaría un vuelo de Nueva York a Londres a menos de una hora, pero por muy tentadora que sea la promesa, hay muchos problemas que superar. Uno de ellos es la cuestión principal de si la tecnología aeroespacial actual puede hacer que ese cambio del vuelo tradicional a un entorno similar al espacial sea lo bastante seguro y práctico para el mercado de masas. ¿Están el marco y la política de seguridad actuales preparados para hacer frente a la sofisticación de este tipo de viajes a gran altitud y alta velocidad? El núcleo de los viajes de punto a espacio es la combinación de varios sistemas de propulsión. La tecnología hipersónica existente emplea una mezcla de turbofanes, motores cohete y ramjets para alcanzar velocidades extremas. Sin embargo, en Point Space Travel, el problema es cómo elevar el avión por encima de la atmósfera antes de entrar en la fase de alta velocidad del vuelo. ¿Serían capaces estos sistemas de soportar la aceleración repentina y las altas temperaturas que se dan a esas alturas? El problema se agrava por la necesidad de crear un conjunto completamente nuevo de dinámicas de vuelo y directrices de trayectoria de vuelo para apoyar estas trayectorias de vuelo a gran altitud.
Aunque las pruebas iniciales han demostrado la viabilidad del turismo espacial, un sistema comercial. Espacio requiere planificación e inversión para que sea viable para los viajes rutinarios de pasajeros. Luego está la cuestión de la infraestructura. Los reactores hipersónicos para viajes punto a punto al espacio necesitarán instalaciones de lanzamiento y aterrizaje específicas que puedan soportar con seguridad aviones tan avanzados. Los aeropuertos existentes simplemente no pueden hacer frente a la aceleración, velocidad y altitud que tendrán estos aviones. Además, la normativa vigente sobre el espacio aéreo, especialmente en torno a las zonas habitadas, no está diseñada para hacer frente a los peligros que entrañan los viajes a tan alta velocidad. Los puertos espaciales, similares a los del turismo espacial comercial, podrían convertirse en un nuevo aspecto del transporte. La implantación de estos nuevos centros de transporte implicaría un considerable esfuerzo regulador entre países, lo que podría crear toda una nueva industria en la aviación. Resistencia al calor e innovación de materiales. A medida que los vuelos hipersónicos superan los límites de velocidad y altitud, uno de los mayores retos tecnológicos es hacer frente a las enormes cantidades de calor que se producen durante el vuelo. Cuando un avión vuela a velocidades superiores a Mach 5, experimenta una enorme fricción al atravesar el aire, lo que calienta sus superficies hasta temperaturas extremas. Con las velocidades del reactor chino Nanshan No. 1 de China, las temperaturas alcanzan más de 2500 grados centígrados, una temperatura muy superior a la resistencia térmica de los metales que se utilizan actualmente en la aviación. Aquí es donde entra en juego la innovación de los materiales para hacer posibles los reactores hipersónicos. Pueden utilizarse los materiales resistentes al calor existentes para temperaturas tan elevadas durante periodos prolongados, ¿o será necesario desarrollar nuevos materiales? Es lo bastante rápido como para volar de Pekín a Nueva York en apenas 2 horas. Uno de los avances más importantes en la resistencia al calor para el vuelo hipersónico es la utilización de compuestos de matriz cerámica, CMC. Los CMC ya se han utilizado en motores aeroespaciales y de alto rendimiento, aportando la fuerza y la resistencia al calor necesarias para salvaguardar la estructura del reactor del calor intenso. A diferencia de los metales, los CMC pueden conservar su resistencia e integridad a temperaturas que fundirían metales como el aluminio o el acero. Pero el problema no es solo que el material soporte el calor, sino también su peso y rendimiento. Los ingenieros deben sopesar la ligereza de los materiales y su capacidad para disipar el calor de forma eficaz sin sacrificar el rendimiento global del avión. Pero incluso con materiales sofisticados como los CMC, la cuestión sigue siendo cómo estos materiales resistirán las tensiones especiales del vuelo hipersónico, los gradientes de temperatura y las fluctuaciones de presión del despegue. El vuelo y el aterrizaje pueden someter a estos materiales a tensiones extremas. Aunque las CMC son capaces de soportar altas temperaturas, ¿cómo se comportarán en caso de aceleración y desaceleración repentinas, en particular a las velocidades necesarias para los viajes de punto a espacio o los vuelos hipersónicos de larga duración? Estas incógnitas hacen aún más crucial que continúe la investigación en ciencia de materiales, ya que la fiabilidad de estos materiales será decisiva para el éxito y la seguridad de la aeronave. Además, como la competición por el vuelo hipersónico está en marcha, es interesante conjeturar cómo la innovación en materiales podría revolucionar otros aspectos de los viajes aeroespaciales y espaciales. ¿Podrían estos materiales avanzados ir más allá de la aviación comercial y militar e introducirse en la exploración aeroespacial? Por poner un ejemplo, ¿podría utilizarse algún día el material de los reactores hipersónicos en transbordadores espaciales reutilizables o en naves espaciales destinadas a sobrevivir a la reentrada atmosférica en la Tierra? A medida que avanza la tecnología de materiales, el potencial crece, abriendo la puerta a grandes avances no solo en la aviación, sino en otras aplicaciones de alta tecnología que exigen tolerancia al calor extremo, como la generación de energía y las tecnologías de fabricación de nueva generación. La contribución de la ciencia de los materiales al futuro de los vuelos hipersónicos y más allá es irrefutable. Retos medioambientales del vuelo hipersónico. A medida que los aviones hipersónicos superan los límites de la velocidad y la eficiencia, también plantean importantes problemas medioambientales que deben abordarse para su adopción generalizada. Estos aviones, capaces de alcanzar velocidades superiores a Mach 5, necesitarán cantidades ingentes de combustible para mantener velocidades tan altas, lo que podría aumentar considerablemente su huella de carbono. En la actualidad,
El combustible de los vuelos hipersónicos será probablemente mucho más caro que el de los aviones comerciales convencionales o incluso que el de aviones supersónicos como el Concorde. La mayor demanda de combustible, sumada a la escasez de infraestructuras existentes para la producción sostenible de combustible, alimenta la pregunta crucial: ¿cómo se convertirán los vuelos hipersónicos en sostenibles desde el punto de vista medioambiental, dada la mayor atención que se presta en todo el mundo al cambio climático? La huella medioambiental de los vuelos hipersónicos va más allá del consumo de combustible. Estos aviones tendrían que volar a gran altura, donde podrían afectar desproporcionadamente a la capa de ozono. Los gases expulsados a esa altura podrían entrar en contacto con la atmósfera superior de forma perjudicial para la conservación del ozono. Además, las velocidades a las que funcionan estos reactores, por encima de los 2500 grados centígrados, son tan altas que podrían introducir problemas adicionales, como emisiones de partículas que se suman a la contaminación atmosférica. Esto supone un reto considerable tanto para los ingenieros como para los científicos medioambientales. ¿Seremos capaces de crear mecanismos de propulsión o combustibles alternativos para reducir el coste medioambiental de los viajes hipersónicos? ¿O seguirán siendo en última instancia insostenibles para su aplicación comercial masiva? Otro problema medioambiental urgente se refiere a la contaminación acústica. Los aviones hipersónicos crearán enormes estampidos sónicos que serán significativamente mayores que los generados por los aviones supersónicos. Esas ondas de choque podrían ser invasivas no solo para las comunidades de la ruta de vuelo, sino también para los ecosistemas y la fauna. A diferencia de los aviones comerciales, que ya están sometidos a estrictas normativas sobre contaminación acústica en algunas zonas, los aviones hipersónicos probablemente estarán sometidos a normativas sobre ruido aún más estrictas. La posibilidad de que los estampidos sónicos interfieran en la vida de los residentes a lo largo de las trayectorias de vuelo puede provocar una resistencia generalizada del público, lo que obstaculizaría la adopción masiva de esta tecnología. ¿Serán capaces las tecnologías de reducción del ruido de contrarrestar el problema intrínseco de las velocidades hipersónicas? ¿O restringirá esto los lugares en los que se pueden realizar vuelos hipersónicos? Además, el marco regulador mundial de los vuelos hipersónicos sigue inmaduro, lo que puede ser un factor limitante para avanzar en este campo. Los gobiernos y las organizaciones internacionales tendrán que decidir cómo controlar la huella medioambiental de los aviones hipersónicos mediante nuevas normas sobre eficiencia de combustible, emisiones y contaminación acústica. La actual normativa aeronáutica aún no está preparada para hacer frente a las velocidades sin precedentes y la influencia medioambiental que introducirán los aviones hipersónicos. ¿Cómo van a colaborar los países para crear normas integrales para los vuelos hipersónicos? ¿Pueden esas normas sopesar con éxito las preocupaciones medioambientales y las necesidades tecnológicas de esta nueva generación de vuelos? Estas cuestiones medioambientales serán un factor clave a la hora de decidir si el viaje hipersónico es un medio viable y sostenible para el futuro de la aviación. Los retos medioambientales de los vuelos hipersónicos podrían ser solo la punta del iceberg. ¿Y si esta tecnología punta condujera a una era completamente nueva de viajes aéreos de lujo? El mercado exclusivo del transporte aéreo hipersónico. Los reactores hipersónicos como el Nankiang No.1 abren nuevos caminos en el transporte aéreo. No cabe duda de que pueden revolucionar el sector de la aviación. Sin embargo, su coste y su limitada capacidad para transportar pasajeros limitan su atractivo a un nicho de mercado, al menos a corto plazo. Con una capacidad aproximada de 10 personas, estos aviones no son aviones comerciales capaces de transportar cientos de pasajeros a la vez. Esta capacidad limitada y el asombroso coste de desarrollo y mantenimiento de tales aviones significan que los viajes aéreos hipersónicos permanecerán con toda probabilidad dentro del mercado de lujo en un futuro previsible. La cuestión es quién podrá pagar esta nueva generación de viajes y cómo definirá este nuevo mercado el futuro de la aviación. Para la élite económicamente segura, la élite gubernamental y las empresas que puedan permitirse invertir, los vuelos hipersónicos se convertirán en un faro de excelencia tecnológica, que proporcionará una velocidad y un lujo inigualables. La emoción de poder volar de Nueva York a Londres en menos de una hora tendría un inmenso atractivo para los ejecutivos de negocios y las personas con patrimonios muy elevados que valoran la aceleración y el status premium. Pero a medida que mejore la tecnología y se realicen economías de escala, el coste por vuelo podría disminuir con el tiempo, dando paso quizá a un mercado más amplio, aunque todavía de alto nivel. ¿La adopción masiva de los vuelos hipersónicos llegará algún día a las masas, o serán para siempre un capricho de las élites?
Otro problema de los viajes aéreos hipersónicos es que estos aviones probablemente se emplearán sobre todo para misiones de alta prioridad, incluidas misiones gubernamentales o militares, que proporcionarían una buena tasa de retorno de la inversión en términos de mejora de la eficiencia y la posición estratégica. Según se informa, este avión desarrollado para las fuerzas aéreas chinas podría suponer una gran amenaza para las aeronaves militares de todo el mundo. Los usos militares, como el despliegue rápido de tropas o las misiones de reconocimiento, podrían merecer la pena para gastar dinero en estos aviones especializados. De un mismo modo, el transporte de mercancías de alto valor podría aprovechar aeronaves de alta tecnología similares, donde la capacidad es secundaria a la velocidad, pero a medida que se desarrolle la tecnología, podríamos llegar a ver usos comerciales del vuelo hipersónico en el turismo o incluso en la industria privada de viajes espaciales. A medida que se amplíe la necesidad de viajes aéreos más eficientes y rápidos, la calidad de nicho de este mercado podría transformarse. El mercado de la aviación hipersónica plantea varios interrogantes a mayor escala. ¿Cómo competirán las aerolíneas existentes con la perspectiva de un viaje prácticamente instantáneo por todo el mundo? A medida que avance la tecnología de la aviación hipersónica, inspirará a las empresas de aviación existentes a innovar o incluso precipitará la creación de nuevas empresas dedicadas exclusivamente a los viajes aéreos de alta velocidad. ¿Cambiarán los organismos reguladores para apoyar esta nueva categoría de aviones? Y si lo hacen, ¿cómo podrían redefinir los viajes internacionales? Con la dirección que está tomando la tecnología hipersónica, el mercado inicial estará abastecido por los pasajeros más ricos. Pero es concebible que los avances en la fabricación y la eficiencia del combustible reduzcan el coste en algún momento, permitiendo que estos aviones penetren en nuevos mercados. Puede que el elitismo de los vuelos hipersónicos sea efímero, pero de momento es un nicho emocionante y de gama alta del mercado de la aviación. Lucha mundial por el dominio hipersónico. La carrera por la tecnología hipersónica no es solo una cuestión de innovación, se trata de dar forma al futuro del transporte mundial, la defensa y la influencia económica. En todo el mundo, los países están ampliando los límites de los vuelos de alta velocidad. Uno de China acapara titulares al acercarse a velocidades de Mach 6. Mientras tanto, los avances en Estados Unidos, Rusia y otros importantes centros aeroespaciales marcan un importante cambio en nuestra forma de concebir la movilidad y la seguridad. Al igual que en su día los aviones supersónicos redefinieron el transporte aéreo, los avances hipersónicos podrían transformar sectores que van desde la aviación comercial hasta la exploración espacial. Imagínese cruzar continentes en menos de una hora o pasar sin problemas del vuelo atmosférico a la órbita terrestre baja. El potencial es asombroso, no solo para los programas nacionales, sino también para la innovación del sector privado. Más allá de la velocidad, la tecnología de los vuelos hipersónicos tiene implicaciones de gran alcance. Los aviones de alta velocidad y los sistemas de propulsión de nueva generación podrían dar lugar a nuevos avances en la ciencia de los materiales, la aerodinámica y la eficiencia del combustible. Estos avances no solo mejorarán los viajes a alta velocidad, sino que podrían extenderse a la aviación convencional, haciendo que los vuelos comerciales sean más rápidos, seguros y eficientes desde el punto de vista energético. Con los rápidos avances que se vislumbran en el horizonte, la verdadera pregunta es, ¿cuánto tardarán los viajes hipersónicos en convertirse en una realidad para el mundo? ¿La colaboración mundial impulsará su desarrollo o la competencia empujará el progreso en direcciones inesperadas? Una cosa es segura, el futuro de los vuelos está a punto de cambiar para siempre. ¿Qué opinas? ¿Se convertirá el viaje hipersónico en la próxima gran revolución de la aviación? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video y quieres estar al día de las últimas innovaciones tecnológicas, no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para no perderte ninguna actualización. Gracias por verlo, y nos vemos en el próximo.